Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, ¿cómo han estado? Bienvenidos todos a Graneros de José. Hoy es jueves, aquí por la tarde en España, a las 5:30 aproximadamente de la tarde. Y hoy vamos a grabar, yo creo que esta es la séptima parte ya de lo que llamábamos el bautismo de Espíritu Santo y fuego, haciendo especial énfasis en el tema del fuego, que ya saben que el fuego en la Escritura siempre nos habla no de llamas eternas ni cosas de esas, sino del fuego de la prueba, de la tribulación, por el que todos tenemos que pasar. Es lo que se llama la segunda muerte, cada día muero, y que los que no lo pasen ahora, pues lo tendrán que pasar después en el lago de fuego. Pero al final todos no nos podemos sustraer ninguno de pasar por ahí, para vencer la carne, el hombre viejo, y que quede atrás, y tener completamente la naturaleza de Cristo, ser perfeccionados y que la ley esté escrita en nuestros corazones y entonces ya no sea necesaria, porque todos seguiremos la ley de forma natural. Así como las vacas pastan hierba, pues nosotros viviremos conforme a la ley de forma espontánea, natural. Bien, y ya saben que habíamos visto el otro día, cuando tocábamos este tema del libro Saliendo de la Oscuridad, de Gary E. Siglar, creo que se pronuncia así, pero de todas formas se lo leo en castellano o en español, Gary E. Sigler. Creo que se pronuncia algo así como Gary E. Siglar, algo así. Bueno, les bendecirá esto y se deleitarán, porque además solo son 8 páginas, pero si se lo pierden va a ser una gran pérdida, porque este documento es una joya preciosa. Bien, vamos allá. Y ahí tienen la imagen que le puse. Alguien que estaba tras la oscuridad o tras una máscara y sale a la oscuridad, sale de la oscuridad a la luz. Bien, ahí tienen en pantalla la página web de los ministerios siglar.org. La primera parte de esto la tienen aquí en este enlace que les pongo en el blog Tabernáculos, y el texto de comienzo pues dice: porque la oscuridad va pasando y ya brilla la luz verdadera. Es de Primera de Juan 2:8, parte B. Usted es espíritu. Un versículo que yo he estado compartiendo una y otra vez a donde quiera que voy es Zacarías 12:1. Dice que el Señor extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Cuando al fin yo vi este versículo, hubo como explosiones dentro de mí. El Señor habló dentro de mí y me dijo: esta es la historia de la creación. Yo formé los cielos, formé la tierra y entonces formé el espíritu del hombre. En Juan 4:24 Jesús dijo: Dios es espíritu. Dios le formó como un espíritu. Usted vino de la propia sustancia de lo que Él es. El viejo hombre adánico, o adámico si prefieren, no puede comprender eso, porque en nuestra vida adánica humana el entendimiento natural no puede comprender las cosas de Dios. Nosotros sabemos por experiencia que no hay ninguna manera en que pudiéramos tomar nuestra naturaleza carnal adánica y hacerla buena. Eso es imposible. Reformar al hombre viejo para que se porte bien es imposible. Dios no recibe nada de la vieja creación. Él solo quiere lo que procede de Él a través de su Hijo Jesucristo.
Nosotros podemos vestirla, podemos hacer que parezca buena, y si nosotros tenemos un carácter bueno y una fuerte y buena voluntad apropiada y buena voluntad propia, podremos detenernos de pecar, pero todavía seremos Adán. Todavía es la naturaleza de lo bueno y lo malo. Como decía el otro, ¿no? Como dice el dicho, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Usted tiene que entender que Dios le formó como un espíritu antes de convertirse en descendiente de Adán. Primero existíamos en espíritu. Nosotros estamos regresando hacia lo que verdaderamente fuimos creados para ser. Sus ojos están siendo descubiertos para ver que usted no es un ser humano carnal, usted es un espíritu. Pablo les dijo a los corintios que usted, es decir, la Iglesia, es el Cristo. Bien, y a esto lo ponemos en letra grandota. ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos que la palabra Cristo significa ungido, nosotros somos los ungidos de Dios en la tierra, yo no soy Adán y usted no es Adán, nosotros somos los Cristos de Dios en la tierra. Eso es duro de oír para algunos y hay mucha confusión cuando esto es escuchado. Yo pienso que nosotros lo estamos oyendo mal. Las personas no están diciendo que son Dios, sino que lo que nosotros estamos diciendo y lo que la gente está empezando a comprender es que Adán, es decir, su naturaleza adánica, es un humano. ¿Por qué es humano? Porque tuvo un padre natural que le dio a luz, que lo dio a luz. Nosotros heredamos de nuestros padres naturales todo el camino de regreso al Adán original, todo lo que nosotros somos en lo natural. Somos humanos porque tenemos vida en una naturaleza humana. Nosotros heredamos de nuestros padres naturales, repitiendo, todo el camino de regreso al Adán original, todo lo que nosotros somos en lo natural. Somos humanos porque tenemos vida en una naturaleza humana. La religión no ha hecho nada más que intentar enseñar y hacer piadoso al hombre humano. Siempre que el hombre humano, Adán, se levanta en el templo de Dios declarándose a sí mismo ser Dios, es una abominación de desolación, la abominación desoladora. Es una abominación desoladora. Así que nosotros no estamos diciendo yo soy Dios, sino que estamos diciendo esto. Simplemente como soy humano y heredé mi vida adánica humana de mi Padre terrenal, así ahora reconozco que mi Padre es Dios. Así que, ¿qué me hace eso a mí? No solo Él es mi Padre, yo fui creado a partir de la misma sustancia que Él es. De este modo, en realidad, si estoy viviendo en la naturaleza de Adán, estoy viviendo en una identidad equivocada. No sé quién soy, no sé de dónde vine y no sé hacia dónde voy. Y así yo sigo intentando, con la ayuda de la religión, hacer a Adán mejor y de esta forma que él pueda entrar algún día en el reino o morir e ir al cielo, en lugar de simplemente comprender que no soy Adán, sino que soy espíritu. Esto es muy escritural. Hay montones de escrituras concernientes a esto. Pablo dijo que Cristo era la plenitud de Dios y él dijo, hablando a la iglesia, ustedes están completos en él. Colosenses 2, del 9 al 10. Si algo está completo, no necesita ningún otro trabajo, ninguna otra obra que hacerle, ¿verdad? Lo que nos está pasando a nosotros es que estamos comprendiendo que la obra está terminada y ahora viene el rompimiento del velo. Si usted no comprende que la obra se terminó, usted seguirá intentando hacer mejor a Adán, a su viejo hombre. La obra que Dios ha hecho en nosotros está completa. Bueno, yo pongo una nota aquí, nota del administrador. Sabemos por los estudios del doctor Stephen Jones que efectivamente la primera obra de Cristo está completa, la de cubrir el pecado. Para ello, cubrir o expiar el pecado, cubrir o expiar el pecado. Vamos a ponerlo subrayadito. Para ello,
estaba el primer chivo y la primera paloma. Había puesto el primer chico. El primer chivo y la primera paloma. Sin embargo, queda una segunda obra, la del segundo chivo y la segunda paloma, alusivas a la remoción del pecado en la segunda venida como José. Es decir, la primera obra cubre, esconde, tapa el pecado, lo cubre de la vista de Dios, pero no lo elimina. La segunda obra de Cristo lo que hace es el pecado se lo lleva lejos, perdón, esta no es, se lo lleva, se lo quita de en medio. Bueno, Pablo le dijo a los efesios que la iglesia es la plenitud de él, aquel que llena todo en todas partes con él. Vamos a ponerlo todo aquí igual porque se ve poquito esto. Vamos a ver, tamaño medio, eso es. Efesios 1:23, usted es la plenitud de él, pero ¿a quién le está él hablando? No a Gary Ziegler, en la perfección de la vida y naturaleza adánica. Está hablando a Gary según el espíritu, porque mi verdadera identidad es espíritu. Como un ser espiritual tengo todos los atributos, todas las características de mi Padre. Por consiguiente, a donde voy manifiesto eso que Él es. Si verdaderamente entiendo y empiezo a vivir según el espíritu, no tengo que intentar ser piadoso. No hay un día de mi vida cuando me levante y piense que tengo que vivir de alguna manera especial. Yo solo me levanto y simplemente soy lo que soy, un hijo de Dios, porque comprendí que no soy Adán, soy Cristo en la tierra. Usted no puede salir de Adán hasta que usted comprenda que usted es espíritu y que usted está completo en él. No hay nada que usted necesite agregarle a él. Usted solo necesita que le sea quitado el velo. Ya saben que cuando se conviertan al Señor, cuando se conviertan, se den la vuelta, el velo le será quitado. Y eso sabe que vienen con el cruce del Jordán. Cuando morimos a la carne, damos la espalda al viejo hombre y entramos en el salón de Dios, en la vida victoriosa del otro lado, porque el velo de nuestra alma ha sido rasgado y entonces podemos penetrar hasta el velo, hasta dentro del velo, hasta el lugar santísimo. La mayoría de las personas, ya es donde está el espíritu, por lo tanto podemos empezar a vivir con el espíritu teniendo la preeminencia y no el alma, no la carne. La mayoría de las personas saben de un hombre llamado Miguel Ángel, quien fue uno de los escultores más famosos que han vivido. Él tomó un bloque de mármol y de ese mármol él produjo una estatua que se convirtió en una estatua renombrada mundialmente. Cuando ellos le preguntaron cómo lo hizo, él dijo: cuando ese bloque de mármol estaba delante de mí, David ya estaba allí. Yo solo astillé la parte que se suponía que no debería estar allí. Eso es lo que Dios está haciéndonos a nosotros. Durante años nosotros fuimos enseñados que teníamos que morir a la carne y nosotros lo intentamos. Si usted quiere saber la verdad, usted solo puede sacar vida de la vida. Jesús dijo: yo he venido para que podáis tener vida. Juan 10:10. Es la vida en usted que empuja la muerte afuera. Si usted nunca experimenta vida, usted no puede librarse de su mente. Por eso yo suelo decir: enfócate en comer a Cristo, y eso matará la carne, lógicamente. Enfócate en comer y no en crecer, porque a medida que crece el espíritu va a desalojar al alma, al hombre viejo, de la preeminencia. Es la vida en usted que empuja la muerte, es la vida en usted la que empuja la muerte afuera. Si usted nunca experimenta vida, usted no puede librarse de su muerte. Pero si usted recibe vida, entonces, aun cuando vosotros estabais muertos en vuestros pecados e ilegalidades, vosotros fuisteis hechos vivos. Romanos 6. Hay multitudes de personas allí afuera quienes, a los ojos de sus propios sentidos, están muertos para Dios. Los hombres totalmente muertos no tienen ninguna conciencia de Dios, pero Él dijo: aun cuando vosotros estabais muertos en pecados, vosotros fuisteis hechos vivos, fuisteis vivificados.
Ese es el mensaje que nosotros necesitamos llevar al mundo. Yo no pienso que ellos no necesitan que se les diga por más tiempo cuán pecadores fueron, sino que necesitan tener revelación sobre cuál es su verdadera identidad. Dios lo creó a usted como un espíritu. Recuerda la parábola de la cizaña y el trigo. Atentos porque esto es importante, esto que va a decir ahora sobre la cizaña, para que entendamos bien qué es la cizaña. La cizaña está dentro de nosotros, ¿de acuerdo? No es afuera en lo que decimos la iglesia o en otros miembros de Cristo, en ellos también está la cizaña. Recuerda la parábola de la cizaña y el trigo. Dios sembró algunas semillas preciosas en la tierra. Bien, ¿qué somos nosotros? Nosotros fuimos formados del polvo de la tierra y Dios sembró algunas semillas preciosas en su tierra. Entonces vino el enemigo y sembró algunas cizañas. ¿Ve usted? Vamos a ver, vamos a ponerlo en tamaño mediano. Bien. Nosotros siempre hemos tenido una visión exterior. Esto lo va a dejar en grandote, letra grandota, negrita, y a una parte incluso va a ir subrayado porque es tremendo. Atentos. Nosotros siempre hemos tenido una visión exterior y siempre hemos pensado que las cizañas representaban el mal, las terribles personas no salvas, y que nosotros éramos el trigo, pero nosotros fuimos el campo, la tierra, en que Dios sembró su encantadora, preciosa semilla de su encantadora y preciosa semilla de su espíritu. Entonces, conjuntamente, vino el enemigo con la vida adánica, y así por muchos años, a través de generaciones y generaciones, el trigo y las cizañas han estado creciendo en esas tierras que somos nosotros. Hoy es el tiempo de la cosecha, cuando las cizañas se recogerán en bultos y se quemarán. ¿Siente usted algún calor por estos días? En estos días, mejor dicho, ¿verdad? Pues verdad que parece como que el Señor está juzgando a la Iglesia y por eso se siente calor, ¿no? Una analogía maravillosa de esto es cuando usted comprende que la espada encendida solo era, en el huerto se entiende, solo era para dejar afuera a Adán, la carne, la mente carnal, el hombre carnal. Es el retorno al paraíso, retorno al cuerpo glorificado, y lógicamente pues ninguna carne puede atravesar, por eso está ahí la espada de fuego. Cuando hemos muerto a la carne, al viejo hombre, entonces la espada no tiene nada que quemarnos y podemos regresar a esa posición. Bien, y hoy de esta forma Dios está simplemente quitándonos el velo. Relájese. Muchos cambios empiezan a tener lugar en su vida. Vamos a ver, tamaño mediano. Bien, Dios dice, sube más alto. Yo deseo que entres en un reino donde no hay ninguna muerte, ningún demonio, ninguna enfermedad y dolencia. Quiero que entres en este lugar donde solo está Dios. Y ahí vamos, ¿no? Con el tiempo. Cuando usted empieza a entrar en ese lugar, su vida cambia tan drásticamente que por momentos usted se siente como si usted está recayendo. Esto pasa porque no solo usted pierde al Adán malo, sino que también usted pierde al Adán bueno. Así que no piense que no está progresando. Lo que pasa es que también el Adán bueno está siendo eliminado. Porque tanto el bien y el mal proceden del mismo árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios lo que quiere es que nosotros vivamos exclusivamente por el árbol de la vida. Sembrando y segando.
Usted no puede imaginar cuántas cosas carnales y adánicas hicimos en Pentecostés. Nosotros tomábamos algo que fue escrito hace 2000 años y le decíamos a todo el mundo, simplemente lee aquí y vaya a hacerlo. Y vaya a hacerlo. Que como nos gusta, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, haz esto, haz lo otro. Y hemos recibido la enseñanza más loca sobre diezmar. Se nos enseñó que si usted da a tal ministerio, usted podrá segar 100%. Nos han dicho que si usted quiere dinero, si esa es su necesidad, entonces la única cosa que usted debe hacer es sembrar dinero, porque cada semilla produce según su propia clase. Así que si usted necesita dinero, la única cosa que usted puede hacer es sembrar dinero y tiene que ser dentro de mi ministerio. Nunca escuché a cualquiera de esos tipos decirme que sembraran el ministerio de alguien más. Estoy seguro que algunos de ellos lo hacen, pero no los he escuchado y he oído de lo mejor. ¿Verdad que retrata a muchos, no? Pero déjeme decirle lo que Aarón y Carol y yo estamos haciendo. Estamos sembrando libros. Ahora mismo nosotros estamos mandando alrededor de 4000 libros todos los meses por el mundo. Yo no necesito más libros. De este modo, si ese principio siempre fuera verdad, que usted siega lo que usted siembra, ¿cuántos libros tendría yo regresando a mí? Yo no necesito libros, necesito dinero para producir los libros. Y así como yo estoy sembrando libros, y Aarón está sembrando libros, y Carol está sembrando libros, y nosotros no estamos segando libros, estamos segando las finanzas para producir los libros. No siegan libros que han sembrado, sino que están segando finanzas o donaciones o lo que sea para poder producir los libros. Viendo con los ojos de Dios. Usted no puede poner a Dios en ningún tipo de caja tradicional. Él simplemente no encaja. Casi todo lo que nosotros hicimos en Pentecostés era un tipo de mezcla y era muy carnal. Nuestro orar era carnal, nuestro culto era carnal. Ahora yo no estoy diciendo que no debimos hacerlo, simplemente que era carnal. Así que, pero obviamente tenemos que pasar por esa etapa para aprender lo que es carnal y ver que no funciona, ¿verdad? Así que cuando usted empiece a entrar en el reino donde Dios dice que no hay nada aquí excepto yo, la obra está completa y no hay nada aquí para hacer excepto que tú me oigas decirte que, excepto lo que tú me oigas decirte que hagas. Eso es lo único que tenemos que hacer, lo que le oigamos a Dios decirnos que tenemos que hacer, no lo que nos digan los demás. Usted solo intente hacer esas cosas que Dios le dice que haga. Dios me ha probado severamente en esto. Yo he tenido personas que han venido a mí y me han pedido que ore por ellos y he tenido que decir, yo lo siento, no puedo. Vamos a ver, lo achicamos y lo vamos a poner en negrita. Ha habido periodos donde Dios me dijo, quiero que dejes la Biblia y no quiero que la mires por ahora. Y aquí les dejo una nota mía también, administrador. Yo puedo dar fe de esto, pues después de muchos años desgastando varias Biblias, hace largo tiempo que las tengo criando polvo, pues he sido movido a ello. Y no solo eso, sino que el Señor me quitó de encima unos 500 libros a los que tenía mucho apego. La única explicación que he discernido para esto es que en el Santísimo, en tabernáculos, el maná no se recoge en el exterior de nuestra tienda del alma, ya no es necesario porque tenemos el maná escondido dentro de la tienda, en el arca de nuestro espíritu. Creo que pasamos de la Biblia objetiva a la palabra viviente o Biblia subjetiva, que es Cristo en nosotros. Es un proceso de internalización o carnalización de la palabra en nosotros, en nuestros corazones. El verbo se hizo carne. Realmente debo confesar que esta es la primera confirmación que tengo al respecto y me regocijo por ello. Era la primera, había sido guiado a esto y cuando leí esto, años más tarde, pues me confortó saber pues que había estado escuchando correcto.
Usted no puede conseguir vida de un libro. El libro puede hablarle, pero usted no puede tomar la Biblia y hacerla un Dios. Hacer un Dios de la Biblia, un ídolo. Muchos la idolatran, ¿verdad? Parece que no pueden salir sin ella debajo del brazo. Administrador, aquí otra nueva nota. Hay libros secos como la paja y libros que transmiten vida, revelación, sobre los cuales Dios puede trabajar en nuestras circunstancias para hacer carne en nuestro corazón las enseñanzas y principios que dichos libros nos aportan. Hay un hermano, continúa Seigler, en Nuevo México, llamado Elwin Roat, que escribe una serie llamada Pathfinder, buscador, que quiere decir buscador, explorador, ahí viene la dirección, Box 4004, Alamogordo, Nuevo México, 8831 y algo de su material ha sido una confirmación para mí. Por lo que veo, él también ha tenido sus confirmaciones, como todas las tenemos, obviamente. Aquí pongo una nota. Tuve miedo por algunas de estas cosas, como la de poner... esto es lo que dice Seigler. Alguno de su material ha sido una confirmación para mí. Continúa, tuve miedo por algunas de estas cosas, ¿verdad? Señor, ¿cómo va a dejarle la Biblia, Señor? ¿Qué tal? Todos nos lo pensamos mucho, ¿verdad? Tuve miedo por algunas de estas cosas, como la de poner a un lado la Biblia, porque yo dediqué mi vida a estudiar las doctrinas y los temas que están en la palabra. Yo pongo administrador, amén. Yo también tuve ese miedo. Vea este artículo audio mío. Y aquí tiene un artículo, se hace clic, donde lo puede estudiar. He estudiado casi todas las denominaciones, he estudiado sobre muchos temas diferentes. Vamos a ver, otra vez, mediano. Todavía no soy muy experto en esto, pero ha habido periodos de tiempo cuando Dios me estaba diciendo, suéltala, necesitas venir a conocerme a mí. Suelta el libro y suelta la palabra física y ven a conocer la palabra viviente. Aquí hay algo maravilloso, que es Cristo hablando en nuestro espíritu. En base, muchas veces, en la mayoría, a lo que primero aprendimos a través de ese libro físico, y el Señor fue encarnando en nuestros corazones, y después de eso que hemos aprendido, especialmente no versículos literales, sino principios de vida, Él los vivifica y nos los trae de nuevo a cuenta, ¿no? Aquí hay algo maravilloso que Elwin escribió. Escuchen. ¿No es obvio que la Biblia por sí misma es un testimonio de que el hombre perdió su habilidad para ver y oír a Dios? De otra forma no habría necesidad de ella, porque si todos pudieran oír y ver a Dios por ellos mismos, ¿para qué necesitaríamos nosotros una Biblia? Si nosotros tuviéramos una comunión irrompible, ¿por qué necesitaríamos la Biblia? No la necesitaríamos porque las cartas se escriben cuando las personas están separadas unos de otros, no cuando están juntas. Es una obviedad, ¿verdad? Pero a pesar de ser una obviedad, nos cuesta tremendo soltar ese tremendo apego que algunos hemos tenido con ese libro físico. Este hombre tiene un respeto sumo por la escritura, y yo también, pero ese libro no es Dios. Cuando usted entra en el reino de tabernáculos, Dios le despoja de todo. Y déjenme que les recuerde, yo creo que se lo he contado también quizás en algún otro vídeo, pero la santa española, Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, también se la conoce por ese nombre, pues llegó un momento que ella fue perseguida, lógicamente, por la jerarquía eclesiástica, porque ellos siempre se celan de aquellos que el Señor usa a pesar de que no tienen galones, ¿verdad? Y entonces, pues, ellos pensaron que era porque ella estaba leyendo ciertos libros, que hasta entonces pues eran permitidos y además quizás de otros santos, pero la Iglesia decidió prohibir precisamente todos esos libros que eran los mejores, porque decían que eso extraviaban a gente como Teresa. Y entonces, pues la serie también de televisión, yo he leído en el libro de su vida, pero también una serie de televisión que protagonizaba la actriz Concha Velasco, pues ahí se relata
cuando ella le ocurre esto y entonces la Inquisición entra al convento, arrampla con todos los libros, se los lleva, incluso los que habían escondido los encuentra, se los quitan. Y ella dice, bueno, con mucha tristeza de que le hubiesen quitado eso, que dice, bueno, Señor, a partir de ahora tú serás mi libro vivo. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros cuando llegamos a un determinado tiempo en que ya el Señor considera que hemos tenido bastante de libro físico y que tenemos que pasar al libro viviente. Bien, avanzamos. Ya no mira usted fuera en el mundo y ve lo bueno y lo malo. Usted empieza a ver con los ojos de Dios y usted no verá cristianos o budistas o hindúes o nuevaeristas o pentecostales. Usted verá a Cristo profundamente en el corazón de cada hombre, ya sea que él esté arrodillándose ante una estatua de Buda o él esté en una iglesia cristiana. Usted verá a Cristo. Usted verá la semilla de Dios y usted podrá atender al Cristo dentro de ese vaso. Oh, mis amigos, Dios no conoce cosa alguna referente al fanatismo. Bueno, déjeme que les repita este párrafo. Profundamente en el corazón de cada hombre, ya sea que él esté arrodillándose ante una estatua de Buda o él esté en una iglesia cristiana, usted verá a Cristo, usted verá la semilla de Dios y usted podrá atender al Cristo dentro de ese vaso. Oh, mis amigos, Dios no conoce cosa alguna referente al fanatismo. Bueno, vamos a ver, aquí sería más bien, siendo un joven cristiano, me enseñaron que si un testigo de Jehová venía a la puerta, golpeara la puerta en su cara, porque ellos son persuasivos en su mayoría, y no hablemos de los mormones, pero cuando usted entre en el reino de tabernáculos, no verá nada más que a Cristo en usted, no verá más que a Cristo en su creación, y usted podrá mirar a un hombre que se arrodilla ante una estatua budista y verlo y ver a Cristo en él. Los budistas necesitan salir del budismo, los hindúes necesitan salir del hinduismo y los cristianos necesitan salir del cristianismo, es decir, de la religión hecha por el hombre, o de la religiones, pondríamos, religiones hechas por el hombre, religiones hechas por el hombre. Nosotros necesitamos dejar caer todo y en tabernáculos usted lo hace, usted deja caer todo y no hay nada entonces sino Dios. Cuando usted camina en ese lugar donde solo está Dios y ve a través de sus ojos, usted llora por la condición del pueblo de Dios. Ellos ni siquiera pueden llevarse bien entre ellos. Los cristianos destruyen a los budistas y a los hindúes y sin embargo al mismo tiempo el pentecostal no tiene compañerismo con los bautistas y los bautistas no tienen compañerismo con los católicos. ¿Cuál es la diferencia entre el hindú, el nuevaerista o el cristiano? ¿Cuál es la diferencia, dígame? Están todos perdidos en la mente adánica y están todos intentando volver a Dios a través de la religión, lo cual es imposible. Y aquí una nota mía, de nuevo, administrador. Básicamente estamos de acuerdo con el argumento, pero hemos de tener en cuenta que los cristianos carnales o religiosos de la Pascua tienen en sus espíritus la vida increada de Dios y los de Pentecostés además el bautismo en el Espíritu. Los de otras religiones, salvo excepciones, que sin duda las hay, no han sido ni siquiera engendrados, por lo que ni siquiera han iniciado el proceso. Nosotros no debemos estar condenándonos entre nosotros. El reino de Dios ahora mismo está estableciéndose en la tierra. ¿Sabe usted qué es eso? ¿Sabe usted lo que Dios es? Nosotros sabemos esto, pero nosotros no sabemos que Dios es amor. Dios no tiene un ojo condenatorio para nadie. Cuando usted entra en el reino de tabernáculos, no hay ninguna manera en que usted condene a otro ser humano, no importa lo que él sea. Hace un par de años di un mensaje de reconciliación y alguien me preguntó: hermano, ¿quiere usted decirme que incluso un hombre como Hitler algún día va a salvarse?
Le dije esto cuando Jesús estaba en la cruz. Él miraba a los mismos hombres que le habían hecho esas horribles cosas a él y él dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. ¿Piensa usted que podría encontrar posible mirar en su corazón a un hombre como Hitler y decir: Padre, perdónalo porque él no sabe lo que él está haciendo? ¿Porque él no sabe lo que está haciendo? He escuchado todo el tiempo que las personas en América han rechazado a Dios y digo, ninguno de ellos lo ha hecho. Solo han rechazado el concepto de Dios que se les ha dado. Nadie que viera el encanto y la belleza de mi Padre lo rechazaría. Y si ellos lo hicieran, la única cosa que les pasaría a ellos es que su amor y su corrección les llevaría a doblar la rodilla en el futuro. Usted ve, Dios conquista a sus enemigos desde adentro. Gobernando y reinando. Nosotros tenemos una mentalidad carnal en cuanto al regreso de Jesús y que nosotros vamos a reinar y gobernar con Él durante 1000 años. ¿Piensa usted, amigo, que usted en su estado actual está capacitado para hacer leyes sobre moral? Y aun si usted lo hiciera, ¿realmente serían las personas tan diferentes? Observe usted, no es legislando sobre moralidad o cambiando la ley como el reino de Dios se pondrá en orden, es cambiando los corazones de los hombres. Si usted tiene el concepto tradicional de gobernar y reinar con Cristo respecto a eso, usted es muy adánico en su naturaleza, porque Adán siempre quiere gobernar sobre otros. Pienso que debería ser dicho que gobernaremos y reinaremos como Cristo en la tierra. ¿Cuántos pueden hacer eso? No piense que cuando Jesús regrese va a tomar un manojo de cristianos carnales y hacerlos gobernantes sobre las naciones. Ni por casualidad. Como una hermana dijo, sujétate, los únicos que estarán gobernando y reinando con él son aquellos que están reinando con Cristo en la tierra ahora. Él no fuerza su gobierno y reino sobre un solo ser humano. Él los gana a través del amor. Él los derrota desde dentro y no desde fuera. Desde adentro y no desde afuera. Cuando usted entra en el reino de tabernáculos, usted comienza a entender eso que el apóstol Pablo quiso decir en 2 de Corintios 4:18. Nosotros no miramos las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, lo que significa sujetas al cambio. Todo lo que usted ve con sus ojos físicos está sujeto al cambio. Las únicas cosas que son invariables e inamovibles son las cosas espirituales. Usted debe ver la humanidad a través de los ojos del Espíritu. Usted debe empezar a mirar con los ojos de Dios lo invisible más que la esfera de lo visible. Es por eso que digo que no importa en qué condición podría encontrarlo, no tengo para usted más que noticias buenas, palabras alentadoras y un mensaje de amor de nuestro Padre. Es el mensaje de reconciliación, que ya no tiene en cuenta los pecados a los hombres, sino que Él ya los ha conciliado. Hará falta que ellos se reconcilien y acepten la conciliación que Él hizo unilateralmente. Si usted es hindú, yo no voy a intentar convencerlo de que mi religión es mejor que la suya, olvídese de eso. Ustedes saben que estamos estudiando los libros de Stephen Jones y en Apocalipsis, más estos días, pues hemos visto o veremos que, lógicamente, si el Señor murió por todos y Él va a rescatar todos al final, en el gran jubileo de la creación, pues toda la creación va a ser redimida. Por lo tanto, simplemente lo que hay es humanos en diferentes fases de transformación, pero que todos al final y a la postre van a ser hijos de Dios. Usted probablemente sabe lo que ha oído hablar de T.L. Osborne. Cuando él fue llamado al campo misionero, él dijo: yo llegué y empecé a enseñarles que mi Dios era mejor que su Dios y que mis escrituras eran las verdaderas escrituras y sus escrituras eran las escrituras falsas. No conseguí nada en ninguna parte. ¿Cómo podría convencerlos de que la Biblia fue escrita por Dios? ¿Quién podría convencerlos de eso? Así que usted piensa que puede decirle a un musulmán que sus escrituras son del diablo y usted tiene las correctas. Él le dirá la misma cosa. Así T.L. dijo: Daisy, gasté meses en el campo de la misión
y llegué a la casa golpeado y descorazonado. Nosotros fuimos golpeados y estábamos desesperados porque no pudimos convencer a las personas de que nuestro Dios era mejor que el suyo y de que nuestras escrituras eran verdaderas y las suyas eran falsas. Pasé noches agonizando en oración y en intercesión, sintiendo el fracaso. Entonces Dios vino a mí una noche y me indicó qué hacer. Me levanté y dije: Daisy, aquí vamos. Nosotros regresamos a ese país siguiendo la voz del Señor tal como me instruyó. La primera cosa que nosotros hicimos fue lo que nos dijo: encuentra al más débil, al más enfermizo, aquellos en la peor condición física que puedas encontrar y me lo traes. Y lo hicimos. Entonces él habló una palabra de curación o de sanación y hubo una curación instantánea. No tuve que convencer a las personas de que Dios tenía razón. ¿De cuál? Dios tenía la razón. Ellos mismos se dieron cuenta que el suyo era el Dios que tenía el poder. Observe, en el reino de tabernáculos usted puede hacer solo lo que Dios le dice que haga. Parte del entrenamiento en tabernáculos es que usted comprenda más de lo que usted se ha dado cuenta alguna vez antes, lo sorprendente de su responsabilidad. Jesús pasó por esto. Cuando él tenía 12 años, él supo quién era él. ¿Cómo supone usted que le afectó atravesar masas de personas a la edad de 12 a 30 años sabiendo quién era él y las habilidades contenidas dentro de él? Sin embargo, él no se atrevió a hacer ningún movimiento hasta que fue su tiempo. Ojito, que esto es importante, tenemos que esperar nuestro tiempo antes de que hagamos ningún movimiento. Por ejemplo, yo he estado como 11 años desde que salí del ministerio y el Señor no me ha usado para atraer a nadie. Sin embargo, después de 11 años, casi para 12, él, de una forma muy casual, pues me llevó hasta el hospital porque me caí y allí pues hubo un encuentro casual entre comillas con una enfermera que estaba también en contra de la pandemia y todas estas cosas. Yo simplemente le hice un comentario de que esto de las mascarillas y de no sé qué más cosas, y entonces pues ella me dijo: sí, tienes razón, esto, lo otro y tal, pero no hables alto aquí porque no sé qué, porque no sé cuántos, para aquí, para... Y bueno, yo le dije, bueno, yo tengo un blog donde tienes mucha información al respecto sobre este tema. Le di el nombre, se llama Tabernáculos, simplemente los buscas en el buscador, Tabernáculos, Último Gran Avivamiento y tal. Y bueno, yo lo dejé así porque pensaba al decirle además que era advertirle que era un blog cristiano, no lo iba a hacer. Y entonces, pues sin embargo, pues al de unos días ella dejó un comentario en el blog. Yo no sabía quién era, pregunté, me dije: soy la enfermera que te puso la férula en el brazo. Y tal. Y a raíz de aquello, pues me contactó en Telegram también, empezamos a cambiar información, ella empezó a preguntar, a pedir información, yo le fui dando cositas según ella iba pidiendo y no le rebajé el evangelio jamás. Siempre le dije las cosas muy claras y bueno, y al de unos meses pues acabó siendo la primera mujer o persona que bautizamos. Esto hace como 2 o 3 meses, ahí atrás. Quiere decir que, bueno, el tiempo es su tiempo. Y a mí el Señor una vez me advirtió muy duramente a través de una profecía: mi tiempo es mi tiempo. Y como no esperé su tiempo, pues tuve que pasar por lo que ustedes ni se imaginan. En fin, avanzamos. En Pentecostés, cuando conseguimos un don de Dios, corremos alrededor usándolo sobre todo el mundo que nos escucha, ¿verdad? Vamos buscando gente a la que evangelizar a bibliazos y por las que orar y tal, y luego encima la mayoría de las cosas lo que hacemos es como, por usar la espada del Espíritu a destiempo como Pedro, es cortar orejas en lugar de abrir la oreja, ¿verdad? Para que escuchen. Ese es el asunto. Bien, conseguíamos un poco de discernimiento y vamos diciéndole a todos y profetizando sobre todos. Dese un descanso, hombre.
Usted nunca entrará en tabernáculos hasta que haya atravesado Pentecostés y haya entrado en el lugar santísimo. Usted habla sobre poder, pero ¿sabe qué? Y esto es triste, conozco a algunos hombres personalmente que les ha ocurrido esto, que han entrado dentro de este reino con este poder imponente de Dios y lo han usado para su propia ganancia egoísta. Ellos no han entrado en el reino de tabernáculos. Yo a veces lo comparto de esta forma. Su espíritu es un cierto tipo de imán. Cualquier cosa que usted desea con todo su corazón, usted la traerá, porque usted obtiene en la vida no aquello que quiere, sino aquello en lo que usted se enfoca. Por eso, si tú estás metido en muchos berenjenales, si estás metido en muchos grupos de Telegram, si estás metido aquí, allá y en el otro sitio, y tu atención y tu enfoque está distraído en lugar de estar en la palabra de Dios y en las cosas de Dios, pues lógicamente que te va a salir en la imagen. Aquello a lo que dedicas tu tiempo. Eso es lo que te va a salir en la imagen. ¿Tú quieres ser un vencedor? ¿Tú estás en el cristianismo porque quieres ir a por todas? Pues tienes que ser monoenfoque en las cosas de Cristo. En el cordero y en el comer el cordero y volver a comer cordero y cordero y cordero. Ese es el asunto. Todo lo que te aporta vida, eso es lo que te va a salir. Y si tú comes a Cristo, ¿qué va a salir en ti? Pues Cristo. Algunos de ustedes pueden haber leído un libro de Stephen Jones. Fíjense que este hombre hasta confirma a Stephen Jones, ¿no? Escuchando la voz de Dios. Yo se lo recomiendo porque es muy bueno. Además es un libro donde yo también me puedo identificar a su vez con Stephen Jones, porque hubo una situación en la que el Señor nos dijo prácticamente las mismas palabras, cuando no estábamos luchando por medio de la carne y estábamos al final de nuestra vida. Él me dijo, cuando yo presenté mi dimisión, Señor, lo dejo, no quiero más o tal, dice, ya era hora que soltaran las riendas, ahora échate a un lado y déjame hacer a mí. Y a él le pasó prácticamente lo mismo. Bueno, pues en este enlace lo pueden buscar en el blog. Si hacen clic lo tienen ahí. Ministerios del Reino de Dios, P.O. Box 3929, Batesville, donde él habla sobre los ídolos del corazón. En ese libro habla de los ídolos del corazón, que muchas veces cuando le vamos a pedir al Señor con ídolos en nuestro corazón, lo que queremos es una respuesta que complazca a los ídolos de corazón, y a veces el Señor lo permite y nos da lo que queremos en lugar de su voluntad perfecta, para que aprendamos la lección, ¿verdad? Como les recuerda lo que les pasó al pueblo de Israel en el desierto cuando querían carne, pues sí, queréis carne, ¿no estáis satisfechos con lo que yo os doy? Pues bueno, os voy a dar carne y os va a salir hasta por los ojos. Así que tenemos que tener cuidado con lo que pedimos a Dios. Usted puede querer algo tan desesperadamente de Dios y lo consigue, pero malinterpreta totalmente a Dios. Debido al ciclo que yo estaba viviendo por unos años y a la iglesia que yo estaba y a la iglesia a la que yo estaba asociado, me crucé y me froté los hombros con algunos de los hombres famosos en los círculos cristianos. He visto a algunos que eran muy hábiles con los dones. Ellos caminarían sin nunca haberlo visto antes a usted y le dirían, su nombre es Bud, usted es de Spokane, usted tiene una hermana en Kansas con el nombre de Sue. Ella tiene tuberculosis y ella está tomando, ellos nombrarán una medicina, por ejemplo, ¿no? Lo he visto una y otra vez. Yo he caminado con algunos de esos hombres, y le digo que ellos no son hombres espirituales, solo tienen un don verdadero de Dios. Y ha habido momentos que he sido bendecido con una palabra del Señor, pero el aspecto que quiero destacar es este, y nosotros estamos muy familiarizados con estos versículos, que vendrá un día cuando el juicio llegue, y necesariamente no es después de que usted se muera. Vendrá un día cuando Dios empezará a juzgarle y empezará a traer su corrección sobre usted. Usted dirá, pero Dios, nosotros expulsamos demonios en tu nombre, sanamos al enfermo, levantamos al muerto, y podrá oír que él dice,
yo nunca os conocí. Necesité un tiempo muy largo y terrible para entender esos versículos hasta que empecé a entrar en la experiencia de tabernáculos. Hoy Dios está trayendo gente a ese lugar donde no queremos absolutamente nada más que a Él. ¿No es eso un milagro? Ha tomado generaciones. Nosotros estamos caminando sobre los hombros de muchas generaciones de hombres y mujeres fieles. Solo ha acontecido que nosotros estamos aquí en el momento correcto, cuando la plenitud de su presencia está llenando el templo. Así, entrando en tabernáculos, usted empezará a tener así entrando en tabernáculos usted encontrará que será despojado de todo, que empieza a ser despojado de todo. Esa es la entrada. Puede empezar a tener un periodo en su vida cuando incluso no pueda ya ni orar. La oración, la Biblia le puede ser quitada, aparte de sus posesiones, etcétera, usted va a ir al hoyo. Administrador, otra nota mía. Puedo dar fe de esto nuevamente. Si usted crece lo suficiente, le llegará el día en que solo deberá sentarse quieto delante de él, contemplarle, adorarle y alguna vez escucharle. Es decir, que alguna vez él le va a dar alguna palabra mientras está en ese estado de oración. Allí en la quietud será infundido o irradiado de su naturaleza cada vez más, como por un espejo. Yo me siento frente a Cristo y su cara se va reflejando en mí, ¿verdad? Algo así. Es como una infusión, es como una irradiación. De su naturaleza cada vez más como por un espejo. Él se irá reflejando en usted. Le invito a revisar la etiqueta contemplación, ahí tienen el enlace, en este blog. ¿Ha estado alguna vez allí? Bueno, pues si no ha estado todavía aquí, el Señor en algún momento le va a empezar a quitar la oración vocal, la lectura física de la palabra de Dios, los libros, todas cosas para que usted empiece a andar delante de Él y a escuchar al Rema viviente, al Cristo viviente. Avanzamos. He estado por la gracia del Señor buscándolo a Él diligentemente. Me levantaba a las 4 a.m. todos los días de la semana para poder tener un mínimo de 1 hora para buscar a Dios antes de conducir el carro, 45 minutos para trabajar, o el coche, como decimos aquí. Entonces entré en un periodo de mi vida cuando sencillamente ya no podía orar. Y entonces un día un hermano vino a mí cuando estaba experimentando esto y él dijo: Dios acaba de darme una palabra a mí para dársela a usted, y me dijo: voy a tomar tu diligencia y hacerla mi diligencia. Como le dijo David Duplessis en cierta ocasión a Benny Hinn antes de que él ministrara, y le puso así con el dedo, y lo relata Benny Hinn, que lo clavó con el dedo, le empujó contra la pared y le dijo: recuerda que es tu habilidad, que no es tu habilidad, sino su habilidad en ti. Porque él pues venía de haber estado orando y tal y no sé qué, y arrodillándose justo antes de ministrar, como si dependiera de lo que él orara y de lo que él hiciera y todo eso, como si él produjera automáticamente la unción. No, en lugar de estar relajado y confiar en que Dios lo usaría según su propósito, ¿no? Después de un tiempo simplemente no podía orar más porque todas mis oraciones las estaba haciendo desde Pentecostés en el reino carnal, en mi alma. Era todo lo que fluía de mi alma. No era lo que él me decía que yo le orara y que yo le pidiera. Bueno, ¿lo entienden? Pues espero que lo entiendan, porque así es. La oración. La oración es comunicación. La oración no quiere decir que yo hable con Dios incesantemente. Esto es importante, porque algunos veremos cotorras, que si no estamos... La oración es una actitud del corazón, más que estar orando y diciendo cosas. Es una actitud de recepción a las cosas de Dios,
de unión con Dios. Yo empecé a comprender lo que Pablo quiso decir cuando él dijo orad sin cesar, primera de Tesalonicenses 5:17. Yo estaba intentando hacer eso, pero observe usted, es una actitud. Vivo en una actitud de corazón todo el tiempo. Vivo en una actitud de corazón todo el tiempo. Esa es la importante, vivir en esa actitud de oración todo el tiempo. En el reino de tabernáculos usted ve que todo es de Dios. Esa es la razón por la que ya usted no ve lo bueno y lo malo. Usted ve todo lo que es Dios. Así empecé a comprender que todo lo que había llegado a mi vida, que pensé que era demoníaco, malo y que era el diablo intentando destruirme a través de la enfermedad y el malestar, era de Dios. Como les contaba estos días de atrás, estamos ahí bregando y luchando y reprendiendo demonios. Resulta que es que el Señor nos ha mandado al desierto para ser tentados por el demonio. ¿Qué les parece? Bueno, bien. Y vi a Dios que abría mis ojos para ver esto. Hijo, todo viene a ti a través de la mano permisiva de Dios. Todo lo que nos ocurre viene de Dios. Hasta que usted oiga eso y realmente lo escuche, usted siempre estará luchando contra demonios, diablos y todo lo demás. Eso lo he subrayado también, además de estar en negrita. Pero con el reino de tabernáculos usted ve que conocidos por Dios son todas sus obras del inicio hasta el fin. Administrador, otra nota. En tabernáculos, debido a esto, nuestra actitud o disposición es la aceptación e incluso el contentamiento, que incluso es mejor con las circunstancias y personas con las que Dios nos rodea. Solo Dios sabe lo que cuesta atraer a cada individuo al lugar donde Él se inclinará totalmente en sumisión a Él. Lugar donde Él se inclinará totalmente en sumisión a Él. Eso es lo que nos quiere, eso es a donde nos quiere llevar el Señor, a ese lugar de total sumisión, para después levantarnos. Estás ahora en el cul-de-sac, en el fondo del callejón sin salida, pues ahí te ha llevado el Señor para llevarte a la rendición, a la sumisión total. Solo Dios sabe lo que lleva para separar todo el mármol muerto viejo de la belleza que está en el interior, de la roca, del mármol, ¿verdad? Y ahora no me atrevo a decir una oración por alguien a menos que Dios me diga que es el tiempo para su curación. Si me dice, bueno, Señor, este es tiempo para que este sea sanado, ora por él. Pues entonces en ese momento va a sanar. Mientras tanto no debemos de orar mientras el Señor nos dice. O el tiempo para su liberación, o el tiempo para darles esa palabra. En tabernáculos usted debe hacer solo las cosas que usted oye que Dios le dice que haga. Usted no debe orar por alguien de acuerdo a sus conceptos y de acuerdo a lo que usted piensa que Él les dijo a sus discípulos que hicieran hace años. No leo en la Biblia que Pedro hizo esto y yo, como lo hizo Pedro, voy a hacerlo. No, el Señor le dijo a Pedro que hiciese eso en aquel momento, en aquella circunstancia, a aquella persona, no a todo el mundo. Recuerden el poder que el Evangelio dice muchas veces, y el poder de Dios estaba con él para sanar, hablando de Jesús. El Señor no siempre sanaba a todo el mundo. De hecho, por ejemplo, en el estanque de Siloé solo sanó a uno, ¿no? Al resto los dejó allá. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a porque su padre le dijo, no hacía nada ni decía nada que no viera o oyera que el padre le dijera que hiciera o que hablara. No tenía cuando esto empezó a pasarme por primera vez a mí, no supe cómo manejarlo. No tenía ninguna sabiduría en absoluto, así que el primero que vino y me pidió que orara por él y sentí el freno, dije, no, Dios no quiere que ore por usted. No quiero decir que eso fuera incorrecto, pero fue terrible. En aquel momento decirle eso a una persona fue terrible, ¿no? Le faltaba un poquito de tacto, porque en eso tenemos que aprender. Yo les confieso que en esta área pues yo he hecho mis progresos, pero también a veces todavía me cuesta esperar a que Dios se mueva antes de hacer o decir algo, ¿no? Y a veces metemos la pata y nos anticipamos, y entonces, bueno, pues es una forma de aprender, Señor, ¿por qué no pasó nada aquí? ¿Por qué no ocurrió esto? Tal. Bueno.
No obstante, usted sabe ahora, aun cuando sé que Dios no quiere que yo ore, está bien orar. Fíjese que dice ahora, no obstante, después de aprender eso, para no abochornar a nadie, dice, usted sabe ahora, aunque sé que Dios no quiere que yo ore, está bien orar. No estoy diciendo que no está bien orar por alguien, pero muchas veces cuando oro por alguien no emito una palabra. No es necesario, la comunicación vocal en tabernáculos no es necesaria. Es decir, simplemente le pone la mano en el hombro, en la cabeza o donde le tenga que poner y en silencio, y el otro no sabe. O también puede haber el silencio en lenguas. Y ya está. Pero ni siquiera la oración es necesaria porque es la irradiación, es el Cristo, es el perfume que llevamos, ¿no? Perfume, olor de muerte para muerte o olor de vida para vida, según los casos. La única cosa que es un requisito es Dios en su templo santo. Un toque simple, una sonrisa simple, pueden hacer más en un momento que todas sus oraciones carnales para que Dios se mueva a través de usted. Me gustaría decir, aunque no suena muy bueno para los oídos religiosos, que ahí fue cuando descubrí que Dios no era un Santa Claus, grande arriba en el cielo que me premiaba cuando era bueno y me castigaba cuando era malo. Él hace que su reino, su espíritu, su encanto, su belleza caigan sobre el malo y el bueno, el justo y el injusto. Como dice su palabra, Él hace llover sobre justos e injustos. Mi vida de oración ha cambiado tan drásticamente que puedo decirle honestamente que nunca voy a Dios y le pido algo. Escuche, nunca voy a Dios y le pido algo. Pablo en una ocasión dice, a 3 veces le he pedido que quite el Señor este aguijón en la carne, ¿no? Que me abofetea, ¿no? Bueno, pues quizás a lo mejor nunca, pero si tenemos alguna cosa así, debemos esperar que Dios nos dé la palabra para que le pidamos, ¿no? Pero bueno, Pablo dijo 3 veces, nosotros a veces pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y no dejamos de pedir nunca. Y no tenemos respuesta porque no es de Dios. Hay una dimensión en la que usted empieza a caminar en donde comprende que buscar el reino de Dios y su justicia es tener sencillamente el deseo de corazón de estar en una posición única y correcta con Dios. Estar bien con Dios. Yo suelo decir que el gozo es la sonrisa de aprobación de Dios. Cuando no tenemos gozo, debemos de preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que no está bien? Señor, ¿dónde me he salido del camino? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿A quién estoy tratando mal? Etcétera, etcétera. Ahora puede que no esté allí todavía, así que es un deseo del corazón. Si usted busca su reino y su justicia primero, todas las cosas se le agregarán, Mateo 6:33. Así que si me encuentro con un tipo de carencia hoy, sea financiera, sea física, sea emocional, no importa lo que sea, simplemente comprendo que mi Padre me ha proporcionado todo absolutamente, todo lo que necesito, y de esta forma mi atención y mi enfoque no estarán en la carencia. Cuanto más luche por la carencia, probablemente más entraré en ella. Cuanto más se centre y se enfoque en la habilidad de Dios y el sustento de Dios, Dios será capaz de proveerle abundantemente. Por encima de todo, lo que usted pueda pedir o pueda pensar, y mucho mayor será su experiencia. Enfoque apropiado. Alguien me dijo a mí una vez, todo lo que usted necesita hacer es considerarse muerto. Yo estoy seguro que todos nosotros hemos probado eso. Cuanto más intentaba considerarme muerto, más vivo me volvía. De lo que usted lucha, aquí contra lo que usted lucha lo potencia. Es desde el principio de que en cualquier cosa en la que usted se enfoca, esa será la experiencia que obtenga. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos personas cuyo enfoque está en los deportes. Puede ser en el béisbol. Yo conozco a gente que conoce los nombres de todos los bateadores personalmente, que sabe sus promedios, que sabe todo sobre ellos. Cuando hablan el béisbol, enseguida fluye de ellos. Y cuanto más hablan sobre el béisbol, más se enamoran de él. De la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34.
¿De qué hablas tú? ¿En qué piensas la mayor parte del día? ¿En qué pones y dedicas la mayor parte de tu tiempo? Pues eso es lo que te va a salir en la foto. Al cabo de un tiempo, eso es lo que vas a obtener en la foto. Estás haciendo cursillos, esto, lo otro, lo demás allá, eso es lo que vas a tener. Estás enfocado en las cosas de Cristo, esto, lo otro, lo demás allá, pues eso es lo que vas a tener, a Cristo. Ese principio se aplica espiritualmente a todo lo que usted hace. Yo acostumbraba a decir algo como esto: Dios, yo sé que cuando tú regreses todavía tendré un cigarro en mi mano. Le dije eso a Dios y quise decirlo con todo mi corazón y todavía intentaba dejarlo. Cuanto más duro lo intentaba dejar, más fumaba. Si usted es una persona gorda e intenta hacer dieta, usted comerá más, porque cualquier cosa en la que usted se enfoca se vuelve una fortaleza en su vida. Eso es el por qué se dice en 1 Corintios 15:56, la fuerza del pecado es la ley. Bueno, déjenme que les diga algo. Por ejemplo, tomando el mismo ejemplo de fumar que dice aquí Gary Ziegler, Harold Hill, el que escribió aquel famoso libro de cómo vivir como un hijo de rey, ya saben, la portada antigua venía un tipo así como ejecutivo, pues todo extendido con los pies sobre la mesa, ¿no? Pero bueno, ese libro hay que leerlo y entender la profundidad de ese nivel de vida en el que él vivía y se movía, no se encuentra de la noche a la mañana. Y él tampoco se movía si no le decía al Señor que lo hiciera, ¿no? Porque algunos lo han juzgado muy mal ese libro. Realmente esa es la vida que nos espera si llegamos a ese nivel de intimidad por Dios. Pues él estaba luchando también por dejar de fumar y un día le confesó, y un día cuando estaba pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame a dejar de fumar, ¿qué tal? Entonces el Señor le sorprendió diciéndole, dime la verdad. Y, y entonces se quedó sorprendido él y entendió la pregunta con segundas del Señor y le dice, sí, Señor, tienes razón. La verdad es que no me interesa dejar de fumar. La verdad es que me deleito en cada chupada cancerígena que le doy a este cigarro. Y si la verdad es que si tú no interfieres en esto y me quitas el deseo, Señor, voy a acabar fumando 2 o 3 cigarros a la vez hasta que me salga el humo por las narices, la boca, las orejas y por todas partes. Así es, ¿no? Entonces el Señor le quitó el deseo de comer ciertas cosas, ¿no? ¿Mm? Eso es el por qué se dice en 1 Corintios 15:56, la fuerza del pecado es la ley. En el momento que usted toma la ley intentando cumplirla con su poder de voluntad, eso le traerá una fortaleza a su vida. La fuerza del pecado es la ley. Usted intenta... Perdón, que me he parado porque pensaba que estaba la pausa, pero no. Repito, eso es el por qué se dice en 1 Corintios 15:56, la fuerza del pecado es la ley. En el momento que usted toma la ley intentando cumplirla con su poder de voluntad, con su fuerza de voluntad, vamos a poner que es más conocido, con su fuerza de voluntad, eso le traerá una fortaleza a su vida. La fuerza del pecado es la ley. Usted intenta caminar según la ley y usted le dará fuerza a su carne. Dios no permitirá a la carne entrar en el reino. Las personas me acusan en ciertos momentos de darle una licencia a los cristianos para pecar. Pregunto yo, ¿ha leído usted alguna vez el capítulo 7 de Romanos? Si cualquier hombre alguna vez dio una licencia a cualquiera para pecar, ese fue el apóstol Pablo, porque dijo, cuando tengo un deseo para Dios y quiero hacer lo que es correcto, hay otra ley obrando en mis miembros y llevándome a la ley del pecado y de la muerte. Ya no soy yo el que lo hago. Romanos capítulo 7 es una salvación para aquellos que están en cautividad por pecar. Pablo muy claramente y enfáticamente dice, observe, si usted tiene problemas en la carne, si usted tiene un deseo para Dios y decide hacer lo que es correcto y experimenta ese amarre de la carne y cae en pecado, no es usted, no es usted. ¿Usted se da cuenta? ¿Usted se da cuenta? Pablo conocía su verdadera identidad.
repito, si usted tiene problemas en la carne y si usted tiene un deseo para Dios y decide hacer lo que es correcto y experimenta ese amarre de la carne y cae en pecado, no es usted. Usted se da cuenta, Pablo conocía su verdadera identidad. Él dijo que ese principio de pecado que está operando en usted no es usted. Así que usted debe enfocarse en el Cristo que está adentro y no en el pecado en su carne. Cuando usted comprende la verdad sobre Adán y la verdad sobre su identidad real, eso lo llevará al reposo. Cuando su carne pierda el control y usted haga cosas que no están agradando a Dios, de vez en cuando, usted simplemente comprenderá que no es usted quien lo hace. Es todavía el principio del pecado que opera en usted, y eso será tratado en la medida que el Señor penetre y sature continuamente su templo con su presencia, es decir, como decíamos antes, comiendo, su espíritu se fortalecerá, crecerá, su viejo hombre hará lo contrario exactamente y entonces pues dominará. Una nota nueva, administrador: a medida que usted coma a Cristo, Él crecerá en usted y el pecado menguará y acabará por desaparecer. Usted no luchará por abandonar el pecado lo abandonará a usted. ¿Sabe usted que el diablo es un pentecostal? Dígame en qué otra esfera usted puede entrar hoy y puede oír hablar tanto del diablo. He estado en muchas reuniones pentecostales y he oído hablar más del diablo que lo que he oído alguna vez hablar de Dios. Durante mucho tiempo manejé la librería cristiana Árbol de Vida en Eugene, Oregón, y la categoría de la venta más grande de libros que nosotros teníamos era la de libros sobre los demonios, brujería y diablos. En lo que consistía eran libros intentando enseñarles cómo tratar con el diablo. Yo sería un necio si les dijera que el diablo no es real, porque él está corriendo desenfrenado en la dimensión de Pentecostés. Pero les estoy diciendo que hay una esfera más alta y en esa esfera no hay ningún diablo. Una nueva nota mía, administrador: a mí me gusta decir: muerto el perro se acabó la rabia. Cuando morimos a la carne, el diablo pierde su base de operación y deja de molestarnos. Perdón que aquí lo puse separado. Y deja de molestarnos. Recuerde las palabras que Jesús dijo: el malo viene, pero él no tiene nada en mí. El único lugar donde el diablo puede ser real en usted es ese lugar que él posee en usted. Si él no tiene ningún lugar en usted, yo no lo estoy diciendo, yo no estoy diciendo esto de todas las personas, entonces el diablo no le molestará más. El diablo no me molesta más. Cuando empecé a comprender todo esto, entonces me di cuenta que no es el diablo, sino que es mi carne la que necesita ser tratada. Bueno, como yo les digo, en Pentecostés, pues sí, el Señor nos lleva allí al desierto, que eso es Pentecostés, la temporada del desierto, para ser tratados, para que la ley sea escrita en nuestros corazones y manejemos la palabra como la manejó el Señor allí frente al diablo. Pero precisamente somos llevados así para ser tentados por el diablo, como dice, y el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado a Jesús, y a nosotros nos lleva al desierto para ser tentados. Entonces, vamos a estar reprendiendo y echando a los demonios que Dios les ha mandado allí para que nos ayuden a lidiar con la carne y a llevarnos a la rendición a la postre. Pues sería una contradicción, y eso es lo que hemos estado haciendo. La gente me llama y me dice: hermano, ¿no comprende usted que Jesús expulsó demonios? Eso todavía no significa que no haya una esfera más alta. Jesús se encontró con las personas en el lugar de su necesidad. Existe una esfera donde no hay diablo o demonios y toda esa influencia que pueda destruirlo simplemente no está allí. Nosotros tenemos todos estos pensamientos y conceptos sobre lo que sería caminar en el reino, pero si usted caminara en amor, no solo para sus hermanos y hermanas en el Señor, sino si caminara en amor para toda la humanidad, no juzgaría. Una de las cosas más dolorosas para mí durante estos días es oír a un cristiano juzgar a otro y oír a alguien que está hablando la verdad si es criticado, y a eso se le llama nueva era. Eso es un poco peor. Quiero decirle algo, y sé que me estoy jugando la cabeza diciéndolo. En este momento hay más verdad en lo que la nueva era está diciendo que en lo que la mayoría de los cristianos dicen.
Al mismo tiempo le diré, salga de todo y venga a Dios. Yo no estoy apoyando a la nueva era o a los cristianos o budistas, estoy simplemente diciendo que Dios tiene de verdad, que Dios tiene verdad por todas partes donde usted mire. Yo mi consejo a los que están metidos en estas cosas es decirle, bueno, eso ahora no te conviene. Cuando madures y tal vez estés fuerte, podrás lidiar con eso y leer este libro o ciertas cosas que ahora te harían cierto daño. Pero quizás cuando tengas ciertas madurez y si Dios por tu ministerio, para que tengas un conocimiento del diablo, etcétera, te lleva a leer cierto tipo de cosas, pues adelante. Y es cierto, a veces los del pensamiento positivo, los de la metafísica o los de la nueva era, pues saben conceptos espirituales que los cristianos no manejan, porque ellos conocen, el diablo conoce también el mundo espiritual. Por ejemplo, este fin de semana pasado que compartimos con unos amigos, ella era cristiana, él todavía no, pues me contó que es que hay muchas cosas que ella encontraba un paralelismo tremendo entre la palabra de Dios y las cosas que ella había aprendido en la nueva era. Yo le digo, bueno, es que el diablo es un imitador, el diablo no tiene ninguna verdad. Él lo que tiene es lo que ha aprendido del Señor y que luego lo pervierte. Bien, las personas están destruyendo lo que Dios está hablando hoy desde su santo templo, porque lo que está viniendo de su templo santo ha sido enseñado en el hinduismo por miles de años. Esto no significa que no sea la verdad, simplemente que está pervertida. Lo que les acababa de decir, pervertida. El hombre siempre pervierte la verdad, pero cuando usted pueda caminar en total amor y aceptación, usted dejará de apuntar con el dedo. Recuerde lo que Pablo nos dijo en Hebreos 6.1, por consiguiente, dejando los principios de la doctrina de Cristo, es decir, los rudimentos, nos sea permitido seguir hacia la perfección. Los rudimentos. Si Dios me dice hoy, necesito que vayas calle abajo y quiero que encuentres a ese hombre, él tiene un espíritu demoníaco y quiero que lo expulses. Yo no voy a decir, bueno, Dios, yo ya no estoy en Pentecostés, yo estoy en tabernáculos. Simplemente voy a hacer lo que Dios me dice. Lo que estoy diciendo es que usted siempre debe escuchar a Dios y debe hacer lo que Él le diga. Haga algo fuera de eso y usted estará siendo un proscrito. Bien, pues vamos a ver cómo va el vídeo. Si ya se alarga un poquito, lo vamos a dejar aquí entonces. Y para el próximo día que toquemos este tema, Dios mediante, vamos a ver un pequeñito artículo. Quería ver si lo podíamos haber metido aquí, pero ya se alargó bastante. Y ya, como les dije, para terminar y cerrar este capítulo del bautismo, Espíritu Santo y fuego, pues les relataré mi testimonio en cuanto a ese paso por las unciones y por el fuego. Hasta entonces, hasta el próximo vídeo. Dios les bendiga. Aquí, perdón, se me ha olvidado decirle que tienen aquí unos enlaces a los libros y también para descargar el artículo si quieren. Bueno, como siempre, encomendándoles al cuidado del Señor, que siempre es bueno, pues me despido de ustedes hasta el próximo vídeo. Que Dios les bendiga.